La iglesia le estaban remodelando y me entregué a trabajar en la obra, a hacer lo que podía, porque no podía hacer muchas cosas. Y luego tuve la oportunidad de integrarme a esa labor y Dios comenzó a hablar mi vida. Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con la audiencia que nos ve y nos sintoniza a través de las cámaras de Excelencia Cristiana Televisión. Estamos contentos y agradecidos con Dios por darnos esta tremenda oportunidad y este beneplácito de poder ser parte de todos ustedes que día tras día nos están siguiendo en esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Estamos acá en tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual y Testificando con Excelencia. Hoy tenemos la anuencia y el privilegio de tener acá un hombre de Dios que trae un testimonio poderoso de cosas vividas. Bueno, detrás de cámara estuvimos hablando muchas cosas maravillosas que el Señor ha hecho en su vida. Y también estuvimos escuchando de cómo el enemigo quería tener su vida atada, pero Cristo llegó a su encuentro y lo rescató y lo redimió. Y hoy por hoy, Él viene a relatarnos el testimonio vivido, gloria al Señor, de todo el engranaje, de todo lo que ha pasado y cómo el Señor ha bendecido su vida. Yo quiero que Él se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga mucho. Amén, Dios le bendiga a todos. Dios le guarde y la paz del Señor lo cubre y lo colme de bendiciones. Amén. Dios le bendiga de una manera especial. Gracias por la invitación y gracias por aceptar lo que le expliqué y lo que quiero redactar. Amén. Mi vida es algo fuera de lo normal porque a veces uno para poder alcanzar la gracia de Dios tiene que pasar mucho. Así es. Porque uno a veces viene con un propósito a este mundo, tú sabes. Pero uno desde que nace, el enemigo siempre se levanta. Soy el segundo hijo de una familia pequeña. Soy el varón mayor. Mi padre y mi madre se separaron cuando yo tenía 2 años. Mi nombre es, antes que nada, Carlos Modesto Peralta. En el mundo ministerial me conocido como ministro Carlos Peralta. Bien, hace un tiempo mi vida fue una vida normal, como todo lo demás. Acudí a la iglesia católica y luego de ahí me fui a Japón a trabajar y allá conozco al Señor. ¿En Japón? En Japón. El 20 de mayo del año 2007 conocí un pastor brasileño llamado Ícaro Lopes. Por primera vez me habla de la salvación. Yo traigo en mi vida lo que es el catolicismo. Yo me preparé allí, di catequesis, hice la primera comunión y me quedé ahí ya con un joven más. Entonces allí conocí al Señor en Japón y desde entonces mi vida cambió. Cuando regreso de Japón, que trabajaba repuesto, me quedé trabajando en la 20. En la 20 por falta de conocimiento, pues me descarreo, varón, y empiezo a trabajar repuesto y hacer negocio que se podía decir mal habido dentro de lo clandestino. Dentro de lo que cabe sin regla. No acudí nunca a tomar lo que no es mío, o sea, hurtar, pero sí hacía negocios de baja procedencia. Entonces, cuando pasa el tiempo que me reconcilio con Dios, le pido a Dios que me saque de aquel lugar y luego empiezo a identificarle a todas las personas que yo le debía, que tuve varios problemas y comencé a decirle que Cristo me había cambiado. Le pedí al Señor que me sacara de allí porque allí sentía que si me quedaba ahí podía volver a ser esclavo. Y si ya fue libre, tengo que seguir siendo libre. En el año 2013 Dios me saca de ahí para trabajar en otro sitio. Comencé a trabajar seguridad, luego comencé a trabajar pintura y eso fue lo que me dio el salto a la fama de la pintura. Porque mi papá era una persona pintor, una persona muy conocida. Luego de ahí me fui a trabajar a Haití en el año 2020, cuando entró la pandemia. En Haití es otro mundo, hermano. Allí en Haití yo me fui a trabajar para mi familia. Fui casado con Stephanie Torres porque éramos 2 hijos. Y allá en Haití yo trabajaba y le mandaba a mi familia lo que necesitaba. Allá en Haití yo trabajaba pintura. Pero luego que tomo esa culminación de ese trabajo en Haití, llegué a lugares donde allí la brujería, la hechicería, el pan de cada día, varón. Wow. Y cuando tú sabes, cuando tú llegas a un sitio
cuando a un sitio llega un hombre de Dios, pues los demonios se turban. Se revoltean. Si no, nada más que preguntarle al endemoniado Gadareno. Así es. Cuando Jesús llega a Gadara, que nada más hizo pisar la villa, ¿verdad? En aquel lugar conocí varias gente que habían venido a República Dominicana, que hablaban un poquito el idioma español. Me costó trabajo aprender a hablar creol, pero le pedí a Dios que me ayudara. En aquel país, es un país que está totalmente atado, desviado y falta de conocimiento de la palabra de Dios. Me trae a colación todo lo que pasó el pueblo de Israel para poder conquistar la tierra prometida. Sí. Que tuvo que sacar muchísima gente idólatra y derribar muchos altares. ¿Verdad? Con esto no es que estoy juzgando, condenando nuestro vecino país, porque tanto hay gente buena como gente mala. El punto de este testimonio es que cuando vengo de Haití, hermano, vengo totalmente enfermo. No me di cuenta que allá se bebe mucho refresco. Cuando vengo aquí, vengo con más de 300 libras, casi el doble de como me fui. Y cuando me separo de mi esposa, caigo enfermo a los 15 o 20 días. Caigo enfermo en los riñones. Allá por el descuido de la pintura, cuando me empiezan a hacer análisis del mucoso cuello, tengo plomo en los pulmones, monóxido de carbón, y aparte de eso tengo los riñones que no me sirven para nada. Y la doctora empieza a cuestionarme más si yo fumaba juca, si yo fumaba cigarrillo. Y le dice, no, él es cristiano, él no fuma. Y me cuestionan a mí que si yo utilizaba cigarrillo, fumaba marihuana, le digo que no. Y me enseñan la placa los pulmones negros. Cuando en el 2021 ya el COVID estaba culminando su cuarta fase, ¿verdad? Que ya tú ibas a un hospital con COVID, te atendían, pero tenía que hacerte un análisis antes de. Cuando en eso, después de 15 días de estar interno en mucoso cuello, fui desahuciado por los médicos. De tal manera, cuando estoy en mi casa, mi mamá era la que me atendía. Yo no podía caminar, hermano. Yo estaba de una manera inmóvil. Mi mamá era la que tenía que voltearme de lado para limpiar mi material fecal. Y si quería orinar, pues yo no sentía nada. No tenía aire en los pulmones. Y cuando los médicos te desahucian, es que ya en ti no hay esperanza. Me acuerdo como ahora, que muchas veces con suelo puesto allá en el mucoso cuello, le decía, Señor, dame una oportunidad para yo criar a mis hijos. Porque al criarme sin mi papá, sé lo que se pasa sin eso. Y cuando tú tienes un grado de vergüenza y tienes temor de Dios y tienes hijos, tú quieres hacer algo por tus hijos. Por eso me fui a Haití, por mi familia. Y aunque no esté con ellos, aquí sigo trabajando y sigo dando lo que ellos necesitan. Wow. Entonces, cuando llega el tiempo de que tengo que estar en mi casa, enfermo, comencé a pedirle a Dios, a orar a Dios, sudaba la fiebre a cada rato. Como fui separado de mi esposa, estaba en un cuarto que no tenía cama, no tenía abanico, y allí no sabía si era fiebre o era calor. Luego un día me acuerdo que me tocó cita y fui ya decidido por última vez. Cuando me ponen suero, me hallan grave de la enfermedad y me mandan para la unidad de COVID. Me acuerdo que voy con un suero puesto y un sedante que no sé de mí. Y le pregunto al camillero, oye, ¿para dónde me lleva? Yo veía todo como borroso, varón. Y me acuerdo que me dice, tú vas para la unidad de COVID. O de ahí tú sales de dos formas. O sales muerto o sales vivo cuando te sanes. Digo, no, varón, mire, quíteme esto. Yo le creo a un Dios vivo de poder. Digo, no, tú no te puedes ir. Digo, no, manito, que es que yo soy cristiano. Y al Dios que yo le sirvo, yo sé que me va a sanar. Amén. Y me paré de la camilla y me quité el suelo yo mismo, varón. Y cuando salí, cogí un motor y dije, llévame a mi casa. Y me acuerdo que al otro día fui a la clínica Cruz Jiminián y me atendieron. Y me dieron unos antibióticos.
Y por esos antibióticos, diría yo que Dios comenzó a obrar en mí. Pues yo estaba, varón, que tenía más de 15 días que no comía, no bebía nada, seco. Wow. Y todo el que iba a verme me miraba con pena. Y yo me acuerdo que una sierva fue y dijo, bueno, varón, te vamos a recordar como un buen hombre de Dios. Yo dije, no, tranquila, sierva, que lo que Dios hizo en Lázaro, todavía lo puede hacer. Y me acuerdo como ahora que yo, en una madrugada, le clamé al Señor que me diera una oportunidad. Wow. Y me fueron a visitar las hermanas de mi iglesia. E hicieron una oración por mí. Y me acuerdo que a partir de ahí comencé a comer y comencé a tomar líquido, porque solamente lo que podía era ingerir el berro licuado, que es lo que limpia los pulmones. Sí. ¿Entiendes? Entonces, a raíz de ahí, comencé a trabajar en la obra de Dios. La iglesia le estaban remodelando y me entregué a trabajar en la obra, a hacer lo que podía, pues no podía hacer muchas cosas. Y luego tuve la oportunidad de integrarme a esa labor y Dios comenzó a obrar mi vida. Luego me acuerdo que a raíz de ahí fue un predicador allá a la iglesia y oró por mí. Y a partir de ahí yo comencé a caminar más seguido, pues yo casi no podía caminar, o sea que le falta bien los pulmones, no puede caminar, pues no tiene fuerza, ¿entiendes? Entonces a partir de ahí ya yo dejé de coger motor para ir a la iglesia. Sí. Comencé a edificarme, comencé a buscar de Dios. Bueno, hasta ahora, hasta ahí, comencé a pedirle a Dios que me ayudara. Luego conseguí un empleo aquí en mi país en el 2021 porque tenía un tiempo aquí, después de durar casi 3 meses en cama. Sí. Y yo me comencé a organizar. Luego Dios me permitió comprar una cama, una televisión, y el médico me dijo que no podía tomar mucha calor porque el calor me sofoca. Y como por el fin pude comprar un aire de ventana. Y ahí estamos dando en ese cuartico de mi mamá y estamos recibiendo los renos de Dios, estamos sirviéndole a Dios. Para la gloria de Dios, soy maestro en mi iglesia, maestro de escuela bíblica y presidente de los caballeros. Y estamos ahí sirviéndole a Dios, a la juventud y a todo el que me escucha, que sepa que hay un Dios que sana, Wow. que hay un Dios que liberta. Porque a veces hay circunstancias que uno se encuentra y a veces creemos que solamente la gente se enferma porque consuma juca o porque consuma marihuana que hace daño a los pulmones. También los monóxidos de carbono y como algunos elementos que aprendí como la pintura y el serrín de lo que se llama de carpintería, todo eso hace daño a los pulmones y enferma a la gente. Entonces, toda esa materia prima, todos esos elementos enferman al ser humano. Y hasta donde llega la ciencia, que la ciencia es limitada, entonces ahí entra Dios. Porque yo fui desahuciado. Para mí ya todo se había terminado, varón. Pero dentro de mí había una esperanza de que Dios podía hacer algo en mi vida. Porque cuando yo nací, al año que nací, me dio el polio y me desbarató la pierna izquierda y quedé un poco deformado. Quedé con cicatriz en la oreja derecha, un hoyo, una perforación del lado izquierdo de la cabeza que me dio lepra y me dio polio. Y en el año 1978, que le daba polio, era un muerto seguro. Según mi mamá me contó, que en mi cama, en la cama donde yo estaba, en la habitación, habíamos 3 con polio y se murió uno. Solamente esperaban que yo también falleciera. Y me acuerdo que mi mamá clamó al Señor. Y desde ahí yo creo que Dios comenzó a obrar mi vida. Porque cuando venimos a este mundo, muy al principio, con un propósito, no hay diablo que pueda detener el propósito de Dios. Es tremendo eso, porque Dios le bendiga. ahí estamos viendo una situación. Sí, bastante. Y estamos viendo una guerra, una batalla por la sobrevivencia. Amén. Porque a pesar de las lágrimas, Sí, de la sufrió brujería mucho. enviada, de los dardos,
de cómo te tuvo que salir. ¿Cómo se da, bueno, en el primer viaje, cómo se da eso de ir a Japón y de conocer a Cristo allá en Japón? Porque sabemos que Japón es un país que no frecuenta mucho el Evangelio. Amén. ¿Cómo tuviste ese encuentro con Dios allá en Japón y cómo pudiste mantenerlo? Porque al no haber muchos cristianos, fue algo Claro, muy muy fuerte para usted. Explícanos esa experiencia allá en Japón. Bueno, esa experiencia sucede que yo, desde el año 1993, logré trabajar en Repuestos Germán y luego conozco a alguien que se va para Japón y luego emprende su propio negocio y yo comencé a trabajar con ellos, que fue lo que se llama Repuestos MJ. Luego de ahí conocí a un hermano de él y él puso otro negocio y me fui a trabajar con él. Y por vía de él fue que fui a Japón a ese tiempo. Cuando llego allá, pues es otro mundo, varón, porque lo más extraño cuando tú estás en un país que nadie habla tu idioma, es conocer a alguien que hable tu lenguaje. Y yo me acuerdo que yo, siendo católico, escuchaba una emisora que se llama Solo Adoración, que la transmitía en 89.7, yo creo que era, que la daban. Y daban una adoración a las 11 de la noche. Y yo lo que hacía era que la grababa. Y me llevé esos 3 cassettes para allá. Wow. Me llevé 3 cassettes de los mejores, diría yo, porque ahí fue que como yo ponía, en lo que yo trabajaba de mi trabajo, yo preparé un radio de carro y le ponía la cinta con una bocina. Y yo trabajaba y él escuchó la adoración, él era un pastor brasileño, y escuchó la adoración en español y se me acercó a mí, me saludó y compartimos. Luego me invitó para su iglesia y yo fui. Y me dieron a leer una Biblia en mi propio idioma. Y yo dije, wow, Dios mío, si me regalan esa Biblia, yo me convierto a Cristo, porque ya él me había hablado de la salvación. Y o sea, cuando tú eres católico, tú no tienes ese conocimiento porque no hay una base que te oriente a lo que es la salvación, al arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Me entiendes? Que eso son varios puntos, ¿no?, que toca ahora. Entonces, cuando yo leo la Biblia, que digo, si me regalan esa Biblia, yo me convierto a Cristo. El pastor baja del altar y me dice, mire, esa Biblia es suya. Digo, wow, Dios mío, cuando él predica que ya hace el llamado, pues yo me entregué al Señor. Wow. Y a partir de ahí se produjo un cambio en mí, que yo no podía vivir sin el fuego. Y en Japón es un frío a 0 grados. A 0 grados. ¿Entiendes? Y yo no podía vivir sin el fuego. Pero cuando llego aquí a mi país, empiezo a asistir a una iglesia que yo, siendo católico, la visitaba, una iglesia cristiana, que está frente a frente en mi casa. Y luego hablé con el pastor y le conté la experiencia y luego, por los frutos que yo di, él entendió que yo me convertí en Japón, que me conocí al Señor allá en Japón. ¿Cómo son las iglesias allá en Japón? Bueno, allá son una iglesia, vamos a decir, visité una sola. En esa iglesia habían gente de todos los países. El pastor era de Brasil, conocí japonés, conocí boliviano y yo, que era dominicano. Y ahí he entendido que dice la palabra, que todas lenguas confesarán tu nombre y todas rodillas se doblarán. Y entendí esa parte de la Biblia. Ahí usted Una comprende. iglesia muy humilde, de muy buena acogida. Sí, hermano. Ahí usted comprende que no solamente las potencias, las élites, tienen el favor de Dios, sino que también nosotros, iglesias pequeñas, países pequeños, tienen el favor de Dios también. Y en lenguas, tribus y naciones se profesa al Señor Jesucristo de manera extraordinaria. Entonces, tu viaje a Haití y el evangelio en Haití, ¿cómo es? Sí, el evangelio de Haití es muy fluido. Aunque allá hay gente que se dedican a otro tipo de práctica, pero hay gente de Dios. Yo no te voy a decir que llegué ahí, sino que me tocaba ir a un sitio que había una iglesia, ¿verdad?, que los cultos comenzaban a las 7 de la mañana y eran las 2 de la tarde y esa gente estaban allá adorando a Dios. Wow. Prendido, varón. Y yo cada vez que pasaba por ahí me quedaba un rato. ¿De qué hora a qué hora? De las 7 de la mañana, los domingos. Daban escuela dominical
7 de la mañana. 7 de la mañana y metían el culto ahí mismo. Esa gente venía de todos los sitios, varón, con los zapatos sucios. De las como 7 sea, hasta el lado de la tarde, varón. Wow. Adorando al Dios que usted y yo le servimos. Porque el nombre de Jehová en creol se dice Bonje. Bonje venido significa Dios te bendiga. ¿Entiendes? Entonces, esa gente allá, hay gente que adoran a Dios. Igual que muchos vienen aquí que se convierten al Señor aquí, visitando su iglesia de su propio idioma. Porque tampoco no podemos descalificar a Haití como la peor nación. Y habrá gente que le sirven a los Baales, mi alma te alaba. Pero también hay gente que le sirven a Jehová, al Dios de los ejércitos. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que irnos por el lado positivo, ya que el lado negativo cae solo por su propio peso. Porque nunca el reino de la maldad va a prosperar mientras existe el reino de la luz, que es el reino de Jesucristo. En una parte mencionaste de que tu esposa y usted se separaron. Sí. ¿Bajo qué condición se provocó ese dardo y por qué el enemigo golpeó esa área? ¿Bajo qué condición? Fíjate, cuando yo duré casi 1 año y 2 meses ausentado de mi familia, yo vine a cada 2 meses aquí a ver a mis hijos, a compartir con mi familia y luego me iba. Lo que duraba aquí 1 semana. ¿Cómo te voy a explicar? Ya me han dado palabras que eso es un proceso para Dios glorificarse. Aunque de todas maneras la sigo amando, la sigo queriendo, porque la palabra manda que es un solo matrimonio. Y la palabra manda que aunque el otro se separe, o se parece hasta un poco de tiempo, luego únanse para que el enemigo no gane ventaja. Yo en esa parte la vi un punto positivo, yo mismo le ayudé a cargar los trastes. No hubo una mediación ni de agresión ni de palabras, sino que hubo un desacuerdo y ella decidió irse. Pero yo como hombre de Dios no le reclamé nada ni a ella ni al Señor, sino que yo mismo voluntariamente hasta le ayudé a subir los trastes a la guagua y luego me fui para donde mi familia, como te dije, para donde mi padre, donde allí me enfermé. Nunca me he mantenido una persona desinteresadamente o descuidadamente con mis hijos, ni tampoco con ella, ¿verdad? Porque los hombres de Dios, aunque el otro no tenga la misma formación que tú, ya después que usted es evangélico, usted tiene que demostrar que usted es luz y que usted es otra criatura. Y tratar a la persona como quieren que te traten, como manda la palabra. Hacer con los hombres lo que quieren que haga contigo. Y sobre todo perdonar, que es el punto muy importante y difícil. Que poca gente lleva eso a la práctica del evangelio. Yo en varias ocasiones pues hemos tenido contacto. En un punto tuvimos a reconciliarnos de nuevo. No hace mucho, pero se metió el enemigo varón y tomamos distancia. Porque esa es la voluntad de Dios. Yo lo que estoy tranquilo y sigo esperando a Dios a que Dios la cambie y a que ella también se acerque a Dios de una manera de amor y especial. Porque tú sabes que el que se aparta de Dios le pegan 2 caminos. La Biblia dice en Proverbios 14, 12 que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es el camino de muerte. Y el que está sin Dios a veces cree que está bien, pero no es así. Pues yo hoy en este día le suelto no solamente a ella, sino a todo el que no conoce al Señor, que se acerque a Dios. Y espero que ella se acerque a Dios y que Dios la cambie y la transforme, que yo la sigo esperando. Así es. De hecho, una pregunta. Sé que tienes hijos. Sí. Con ella tienes hijos. Tengo 2. ¿Sabe que cuando hay separación en el matrimonio, quienes mayormente sufren eso son los hijos? Ay, sí. ¿Cómo has podido enfrentar eso como hombre de Dios en la familia, ese rompimiento matrimonial? ¿Cómo has podido transmitirle un mensaje positivo a los hijos tuyos después de haberte divorciado de tu pareja? Bueno, primeramente que para mí ha sido muy difícil, ¿verdad? Pasar un buen tiempo sin verlo y luego que estoy aquí, también tener más tiempo sin verlo. Wow. Ha sido muy difícil. Porque yo que sé lo que se sufre, como decía ahorita,
Yo me crié sin mi papá. Me hice hombre sin mi papá. Me acuerdo que yo, perdona que te diga esto, No, tranquilo, fluye. yo cuando tenía 5 años me dejaban en Conani. Conani es una guardería que está en la 32, al lado de la Escuela de España, Villas Agrícolas. Yo vivía por ahí. Me acuerdo que veía a todos los padres buscar a sus hijos. Yo no veía a los míos. Me acuerdo que me despachaban a una distancia de 3 esquinas y a mí me permitían que me fuera solo porque yo vivía cerca. Wow. Y eso me marcó. Yo verme la distancia sin ver a mis hijos ha sido muy fuerte. Porque Wow. yo no te voy a decir que soy apegado a ellos, pero amo a mis hijos con amor y pasión. Porque si me fui para Haití a trabajar en plena pandemia, Es porque los amo. es porque los amo. ¿Me entiendes? Y ya están grandes ellos. No, o sea, sí está más grande ahora. El que tenía 2 ya tiene 4 y el que tenía 1 ya tiene 3. Y en el proceso de que buscamos la forma de reconciliarnos, pues yo comencé a acercarme a ellos y yo soy de los padres que soy el payaso de mis hijos, soy el doctor, soy el padre, soy el que lo abastece y soy el que lo cuida. Y yo me hago uno con ellos porque entiendo que yo quiero que ellos entiendan que tienen un padre que lo ama y que nunca lo vas a abandonar, pase lo que pase. Wow. Es impresionante ver cómo a pesar de todo, mantenerse siendo padre, mantenerse siendo hombre de Dios, mantenerse siendo un hombre de familia, pareja, esposo, y ver divorcio, ver los hijos marcados por eso mismo, el enemigo por otro lado haciéndote la guerra, sufriendo también usted una enfermedad, esos cambios, o sea, es algo sobrenatural, y verte ahora como un ejemplo vivo de que Cristo lo hace en la vida del hombre, le da Amén. la fuerza para que pueda avanzar, es tremendo, mi hermano. Entonces, en medio de esos procesos, ¿cuáles fueron las palabras hacia Dios? ¿Qué fue lo que le dijiste a Dios? ¿Hubieron personas que te visitaron en medio de esos procesos? Sí, uno de los primeros que me fue a visitar fue mi pastor. Me decía, varón, tranquilo, que todo obra para bien. Sí, es. Y yo, entre medio que no podía hablar mucho, le decía, sí, pastor, lo sé. Y me acuerdo que yo, en una madrugada orando, yo no veía nada de si Dios iba a hacer, si iba a obrar o no. Y me susurró una palabra, me dijo, sigue creyendo. Me acuerdo que yo compartí esa palabra con muchas personas por WhatsApp y le daba ánimo a muchos compañeros, sigue creyendo que Dios lo va a hacer. Pero aunque en verdad necesitaba la palabra de aliento, era yo. Y me aferré a esa palabra, sigue creyendo. Y cuando se manifiesta el milagro, que yo volví y me hice un estudio, salí sin nada en los pulmones. Tengo los pulmones limpios. Yo tenía plomo en los pulmones, si no me trataba, eso me pasaba para la sangre. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, realmente el milagro se efectuó y yo Así es. que veía antes y después del milagro, pues creo más. Porque en quien yo puse mi fe, entendí que Él lo iba a hacer. Wow. Ahorita detrás de cámara estuvimos hablando de un problema, ya que estamos hablando de pulmones y sanidad. Estuvimos hablando de un problema que usted tiene en el pie. ¿A qué se debió ese tipo de problema que usted tiene? Bueno, como te expliqué, a mí me dio polio cuando niño. Y esa enfermedad, cuando da, le agarra el pie izquierdo a los bebés, porque se lo da cuando la persona, cuando el niño tiene 1 año. Sí. En el año 1978 era muy frecuente esa enfermedad, la poliomielitis, la lepra, el cáncer era muy abundante. Ahora se está viendo con más abundancia como antes. Y frecuentaba muchísimas enfermedades, hepatitis B, colerín, lepra. Toda esa enfermedad, a mí, según me cuenta mi padre, Sí. que me agarraron. Wow. Y me acuerdo que el médico que me entregó de
de saliendo del mocoso pollo a mi mamá, le dijo esta palabra: doña, si no queda en silla de ruedas, queda loco. Wow. Porque cuando, como dijo ahorita, hasta donde llega la ciencia, ahí entra Dios. Y como empecé también que mi mamá oró por mí. Y luego Dios hizo otro milagro, que yo comencé a caminar. He compartido con personas que le ha dado polio, usan dos batones o en silla de ruedas, y su cuerpo pasa a ser una deformación que tú dices: wow, Dios mío, pero ¿cómo tú permites eso? Y a veces las enfermedades pasan para que se manifieste el milagro que pasó en el ciego de nacimiento, en San Juan 10, que nació ciego de nacimiento. Y los discípulos preguntaron: maestro, ¿quién pecó para que él sea así? Y Jesús le dijo: no fue que él pecó, sino que Dios lo permite para que en él se manifieste la gloria de Dios. Y a veces hay enfermedades que abundan o circulan en los hospitales a los seres humanos, es para que se manifieste la gloria de Dios y esa persona pueda vivir una vida agradecida de Dios. Porque yo hasta ahora, desde chiquito, siempre me ha gustado el Evangelio. Me acuerdo cuando a una edad de 7 años, a mí me llevaba un señor llamado Cudi, me llevaba a la iglesia evangélica. Y me acuerdo yo, siendo un niño de 7 años, hice un pacto con Dios. Y dije: Señor, cuando yo sea grande, yo quiero servirte. Parece ser que Dios se lo tomó en serio. Porque siendo ya un joven, luego adulto, siempre me ha gustado y quiero estar en los caminos de Dios. Eso de esa enfermedad fue una experiencia muy desastrosa. Wow. Porque no tengo los pies normal, tengo uno más grande que otro. Tengo 3 centímetros, uno más largo que otro. Dios mío. Sí, el izquierdo lo tengo más, Y eso empezó, más grande que sí, el derecho. y eso empezó desde hace mucho tiempo. No, de que yo era un niño. Desde que era un niño. Y yo me imagino también el bullying, la gente, No es los fácil. niños. Ese corte que tengo en la oreja derecha Sí. es producto de ahí, De eso. de la lepra. Se me hizo un hoyo en la cabeza aquí también. Y para yo sobrevivir con eso ha sido por la misericordia de Dios y la identidad que yo sé que yo tengo. No me acomplejo. Cuando era estudiante sí, porque yo así como me voy hablando con fluidez, yo no hablaba así. Yo era totalmente gago, no es un problema por todos lados. Tartamudo. Era gago también. Pero cuando llego al Evangelio, que Dios me dio la oportunidad de recibir el ministerio que tengo, pues fíjate, yo canto para Dios, yo predico para Dios, Qué bendición. yo enseño para Dios. Amén. Y la gente que me conocieron cuando yo era tartamudo están sorprendidos. Wow. Sí, varón. Porque el Señor ha estado cambiando las cosas. Varón, quitando lo que tenía que quitar, varón. Y hoy en día usted anda predicando para el Señor. Así es. Y también tenemos unas cuantas canciones escritas, pero estamos esperando el tiempo de Dios. ¿Y usted Sin cree que puede desespero. cantar con nosotros hoy? Es un pedazo de la canción. Bueno, hubo una que yo escribí, la más reciente que yo escribí, es la que dice: necesito de tu amor. Que esa dice: necesito de tu amor, necesito de tu paz. Dame la oportunidad de volverme a levantar. Quiero levantarme, quiero recapacitar, quiero envolverme en tus brazos y de nuevo comenzar. O sea, es un pedazo de estrofa de esa alabanza que yo le escribí tan pronto culminé el proceso de sanidad. Porque cuando Dios te sana, es para que tú le sirvas a Él. Wow. Como lo hizo con la suegra de Pedro, que inmediatamente la fiebre la abandonó. Dice, la Biblia dice que ella comenzó a servirle al Señor. Wow. Y para eso que son los milagros, para que Dios se manifieste y la persona agradecida le sirva a Dios. Wow. Terrible, terrible, mi hermano. Es impresionante. Entonces, todo esto usted lo vivió y a pesar de todo, de ser tartamudo, señores, de ser un hombre enfermo, de ser un hombre que sufrió en el matrimonio, los hijos de él también han sufrido, ha tenido enfermedad, ha tenido que mudarse por cuestión de trabajo, pero también esos cambios culturales provocan muchas cosas. Es mucha tristeza lo que se vive. Sí,
Entonces, y verte de pie todavía, creyéndole a Dios, Sí, sí. peleando con el bullying cuando era más joven, y verlo ahora de pie, ese hombre predicando, de verdad que es un modelo, es la imagen de Cristo reflejada en ti, porque un humano normal no lo pudiera pasar. Y eso es sin hablar de las noches oscuras, Muy difícil. donde te encontraste con la tristeza, la depresión y todo aquello. Pero Dios llegó a tu encuentro, eso es lo importante. Aleluya. Mi hermano, yo quiero que le des un consejo a la audiencia, ya estamos casi cerrando, y a la misma vez también una oración corta para sellar esta palabra. Sí, el consejo que tengo para dar, primeramente a los que son casados, al matrimonio y luego a la juventud y a los jóvenes que se quieren casar. El matrimonio es puesto por Dios, el matrimonio es de Dios y el matrimonio tiene varias etapas donde hay que amarse y soportarse y perdonar. A los jóvenes que se quieren casar, esperen el tiempo de Dios, dejen que Dios elija por ustedes y Dios va a obrar, no se desesperen. A la juventud, siendo cristiana y no cristiana, la palabra que más me suele decir es que con Dios todo es posible. Se puede ser profesional, se puede ser empresario, pero con Dios y fuera de Dios no hay nada. Así es. ¿Entiendes? Y de paso vamos a hacer una oración para que Dios siga sellando este lugar, y también a los que nos escuchan y a la audiencia que nos está, ¿verdad?, escuchando por esta hermosa radio, ¿verdad?, este hermoso canal que nos ha permitido estar aquí. Amado Dios, que mueve en las alturas, te alabamos, Dios, te bendecimos. Mira la audiencia, Señor, cúbrela, Dios. Al que esté enfermo, Señor, sánalo. Al que esté paralítico, Dios mío, libértalo, Dios mío. Permítele caminar predicando tu palabra. Los matrimonios que estén rotos, Señor, restáuralo, Dios mío. Y permite donde no haya odio, que haya perdón. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios te bendiga mucho, amado. Amén. Dios Gracias por bendiga la a la invitación. audiencia. Amén. Dios bendiga a la audiencia que escuchó esta palabra. Ya usted sabe, a usted le resta compartir esto. Este hombre ha pasado un arcoíris de problemas. Ay, sí. Ay, Dios mío, demasiado fuerte, pero Dios está con usted. Eso es lo importante. Estuvo, está y estará también. Amén. Y sé que lo que falta, Él lo va a complementar en su vida, En el nombre de en su Jesús. familia, en su ministerio, en su matrimonio, en Amén. su salud y en todas las áreas de su vida. Señores, desde aquí de Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Testificando con Excelencia, se despide de usted su amigo y su hermano Dionis Luis y Carlos Peralta. amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom. Amén.